Seguimos tras nuestro ratito de publicidad con más ganas de seguir analizando la actualidad riojana y ahora sí, Laura, vaya verano, de negociaciones, que sí, que no, que Podemos, que Raquel, que Noemí, Sí. y al final hubo Madre pacto, mía. hubo firma y hubo acuerdo en un intenso verano. Yo me acuerdo aquí el día de la noche electoral que lo dábamos todos Todos por porque hecho. estaba claro, Estaba todo, todos los, vamos, nos hacíamos fuimos a números casa con y, los y números. salía, y salía. Y bueno, pues después de una primer debate de investidura totalmente bochornoso, ¿Tú pero crees? bochornoso, sí. Yo creo que Raquel Romero no estuvo nada acertada, creo que es lo más criticado que ha habido y lo sigo pensando. Y bueno, pues la segunda vez, bueno, pues ya tenemos un gobierno que creo que hay que dejarle empezar un poco, porque Concha Andreu tiene un papel difícil, porque tiene la oposición Da la sensación de encima que ahí ahora es ya como... cuando Sí, empiezan, ¿no? y tiene a sus propios socios de gobierno también ahí dando la sombra bien cerca. Con lo cual, yo creo que hay que dejarla gobernar, es un aire fresco, es algo que tiene que empezar, pero sí que es verdad que también hay decisiones que de momento estábamos hablando aquí del aeropuerto y bueno, pues que yo creo que tienen que tener una solución de infraestructuras, que es lo más demandado para la comunidad autónoma de La Rioja y creo que es lo más urgente dentro de su nuevo gobierno, una de las cosas más urgentes y que creo que debiera ya adoptar decisiones bastante rápidas en ese sentido. Jorge, ella ha dicho, la presidenta, que prioridad, esa es una, la que dice Laura, las infraestructuras, pero otra, dinamizar la economía riojana. ¿Tú cómo estás viendo, cómo has visto también ese verano caliente en el Parlamento y este arranque de Ejecutivo? Yo soy bastante crítico con el modelo de negociación que se siguió en su momento, que acabó con un final feliz porque se consiguió que la investidura de Concha Andreu saliera adelante. Y soy bastante crítico más con el pequeño que con el grande. Creo que la estrategia de Podemos, a mi juicio, fue descabellada. Faltó al respeto, a mi juicio, no solo a los riojanos, sino a quienes estaban representándonos en ese momento en el Parlamento. Las intervenciones de Raquel Romero fueron descabelladas. Y el enjuague este de darle una consejería como aquel que le da el sonajero a un niño para que deje de llorar, a mí aún me subleva. Creo que es una medida que no tiene por qué pagar los riojanos los caprichos de sus gobernantes y a mi juicio esa consejería es un capricho. Es un capricho que es un tapabocas para que Raquel Romero dé su voto. Ahora esto se le llama chiringuitos. Pues chiringuito, lo que sea. Para mí son unas competencias que podrían estar muy bien distribuidas en otras consejerías. Creo que ya 9 consejerías eran suficientes. 10 me parece una exageración. Y me parece que este tipo de izquierda que venía a oxigenar el panorama político con nuevos usos, con una mentalidad renovada, que yo creo que era muy necesaria, que lo sigue siendo necesaria, al final han incurrido en los viejos errores de la vieja clase política española. Yo soy muy crítico con la propia Raquel Romero, me parece que sus intervenciones en el Parlamento fueron desdichadas, fueron de una mala educación, una descortesía flagrantes. Recordamos sus metáforas, Sus metáforas que me parecían que era de una falta de educación. Y su móvil, sí. Su móvil, la actitud de ella, la actitud de sus asesores, parecía que estaban en la guardería todos ellos. A mí aquello me encolerizó y todavía su recuerdo me sigue encolerizando. Te pone malo, ¿eh? Sí, no, es que me pareció que me parecía un espectáculo que era denigrante y me parece que la conclusión de ese espectáculo, que sea darle una consejería, como repito, o aquel que le da el sonajero a un crío para que deje de llorar, me parece que es un uso perverso de la administración del buen gobierno. Más allá de eso, yo creo que Concha Andreu tiene derecho a sus 100 días. Incluso yo soy incluso más generoso aquí, porque creo que venimos de 24 años de un gobierno del mismo partido político que ha implantado una serie de rutinas y de inercias que costará mucho superarlas en muchos ámbitos de la estrategia del Palacete, y creo que se merece sus 100 días. Cuando venía para la tertulia iba calculando mentalmente y creo que hacia diciembre tendríamos que atornillar ya a la presidenta, pero como repito que yo me siento en este momento generoso con ella, creo que se le puede dejar incluso unos días adicionales. Y creo hay que pasar el CNE, que es importante. Eso va a condicionar, es importante. Un montón. Pero debo decir a eso que Concha Andreu ha venido a gobernar. No ha venido a pasar la aguja sin hilo. Creo que tiene buena fe, creo que tiene el entusiasmo y que tiene la energía. Y creo que por eso deberemos juzgarlo más en este capítulo inicial, más allá de que algunas decisiones, como la creación de esta consejería, a mi juicio una auténtica pamema, sean muy discutibles y que también llamen la atención algunas decisiones que se han adoptado o que se anuncian, sin olvidar nunca que esto es lo que han votado los riojanos. Es decir, que el Partido Socialista fue la fuerza más votada en las elecciones de mayo, de largo, y que además la mayoría que le sustenta en el Parlamento es una mayoría confortable,
que representa a miles y miles de riojanos. Claro. Y que, por lo tanto, lo que hay que exigirle no es que no haga lo que cumplió, lo que prometió, pero no, sino que cumpla lo que prometió. Es decir, claro, que el nivel de exigencia habrá que adoptarlo a partir de ahí, no porque nos choquen o nos dejen de chocar algunas de las medidas que, como digo, rompen con una rutina de 24 años que sí, los riojanos han decidido que era un tiempo más que suficiente. Pues con ese espíritu generoso también. Vamos a ver, Domingo, ¿tú cómo observas, cómo analizas este arranque del Ejecutivo, ese verano de negociaciones? Bueno, yo creo que es muy prematuro empezar a juzgarle ya al gobierno de La Rioja por estos días que lleva casi poco tiempo de gobierno. Yo diría que ni siquiera 100 días, un año, año y medio, 2 años, la mitad de la legislatura. No, lo digo con sinceridad, ya veríamos lo que son capaces de hacer y si toda la buena voluntad y la disposición política que traen pues es realmente útil a la sociedad, que es en definitiva lo que preocupa a todos. Claro. Porque ya que sean de un signo político u otro nos da exactamente lo mismo. Lo que queremos es que resuelvan los problemas que realmente tiene la sociedad. De todas maneras, es verdad que lo del pacto ha sido, pues bueno, el de los montes, más que un pacto ha sido el parto, pero en cualquier caso estoy de acuerdo completamente con lo que dice Jorge en el sentido de que, bueno, esa consejería es innecesaria, es solamente, pues eso, un caramelo en la guardería y en cualquier caso podían haberlas asumido dentro de otra de las consejerías con algún otro cargo. Pero al final todo ese chalaneo es realmente preocupante para la sociedad y para los ciudadanos, que somos los que al final pagamos el pato, porque no olvidemos que la administración vive de nuestros impuestos y claro, todas estas cosas, estas gracias, al final cuestan dinero y esos dineros salen de nuestro bolsillo. Por lo tanto, yo diría, por cierto, yo preferiría ya decir desde ahora a la presidenta, señora Andreu, porque ya, claro, nos hemos vuelto tan coloquiales en todo, en La Rioja y en particular en la sociedad, en La Rioja en particular y en la sociedad española en general, que ya hablamos bueno, pues la Concha, tal, no, es la señora presidenta del gobierno de La Rioja y como tal merece pues el tratamiento que le corresponde y el respeto, evidentemente, que deriva de ese tratamiento. Entonces yo creo que hay que darle un margen de tiempo largo, aunque a mí algunas de las pocas cosas que todavía se van traduciendo no me acaban de convencer demasiado, pero no por el hecho de qué decisión toman, sino porque de dónde proviene el asunto. Es decir, por ejemplo, el aeropuerto. Pues claro, decir que van a poner lanzaderas me parece también del tebeo, porque lo que no va por un lado va a ir por el otro. Es decir, que al final, yo creo que cuando se creó el aeropuerto de La Rioja fue un error. Por otra parte, creo que si este país hubiera sido civilizado, que sigue sin serlo, hubiéramos hecho un aeropuerto en Tudela, pongo por caso, para que Navarra, Aragón y La Rioja tuvieran un aeropuerto con una masa crítica importante y que pudiera con 80, 100 kilómetros de desplazamiento tener un aeropuerto fuerte en todos los... Pues mejor al faro. Eso iba a pensar bueno, yo. Vamos a poner el faro, pero yo era por ponerlo en un punto, digamos, que tenemos Pamplona, geográficamente más o menos equidistante de todo. Una vez que ya tenemos aeropuertos, pues hombre, volvemos como lo del túnel que ya se ha adjudicado. Yo creo que el aeropuerto hay que mantenerlo. Y de hecho sé de algunos estamentos que tienen problemas en estos momentos para organizar determinados actos que hay en Logroño en el mes de noviembre y que, claro, tenían previsto pues Madrid, Logroño, tal, y ahora van a tener que andar mandando taxis a buscar a los conferenciantes para que vengan desde el sitio y con un incremento del costo muy importante. Y Pedro. Bueno, pues aquello de que por sus hechos los conoceréis, ¿no? A mí me parece, yo le doy también ese beneplácito, ese margen, creo que hay que darlo amplio. Vamos a pensar que puede hacerlo bien, ¿por qué no va a ser así, no? En otros momentos los socialistas en Logroño no hicieron mal su trabajo para lo que es la ciudad de Logroño. Ahora bien, a mí esa unión Partido Socialista con la consejera Raquel Romero me chirría mucho porque, bueno, yo creo que es lícito, es correcto, es hacer uniones políticas es lo normal y cada día vamos a tener que estar más en ello, ¿no? Esa es la foto de la que estamos viendo, ese es el gobierno de La Rioja. Sí, efectivamente, pero claro, a mí esta señora, después de ver sus llantos y sus cosas en el hemiciclo del Parlamento, pues me entran muchas dudas. Yo tengo la sensación, con todo el respeto del mundo, que no tiene el suficiente bagaje de caminar por el mundo para ser consejera, y hay una cosa que me extraña mucho. Una consejera tiene en el banco 18,95 euros de su capital. Dijo que por error. Luego, sí. Ah, por ¿verdad? error. Luego lo corrigió y... Pues que diga lo que tiene, porque no ha dicho lo que tiene. El error tiene que demostrarse con hechos, no con otra cosa, ¿no? Eso de los llantos... Y aparte, y termino, ¿no? Sí. Hay otra... Sí, los llantos los tuvo en el Parlamento, ¿no? Es que Jorge estuvo allí, por eso quiero que nos cuente ese momento. Y luego, bueno, pues eso ya es una opinión muy personal, pero a mí todo lo que me suena asambleario cada día me gusta menos.
se ve que no funciona. Se ha visto que no funciona. Jorge, No, hubo llantos y hubo alertas. Sí, fue uno de los momentos cumbres porque era la investidura en la que ya Raquel Romero había anunciado que iba a votar a favor de Concha Andreu, luego de que se había alcanzado el acuerdo correspondiente. Fue la segunda Y sesión. en la de segunda investidura, ¿verdad? sesión, de repente en un momento determinado, ella salió de su escaño, se fue por los pasillos en compañía de uno de los asesores que le han acompañado estos Foráneos. foráneos. Dicho sea como un signo de inteligencia, ha venido a caer a una tierra que le ha acogido con mucha hospitalidad y generosidad. Y hubo un momento de nerviosismo porque se había difundido el rumor, la especulación, a la que contribuía su propio comportamiento muy nervioso, que rompió a llorar por los pasillos del Parlamento, Raquel Romero, la hoy consejera, de que había algún tipo de controversia de última hora y que ella se negaba a votar a favor de Concha Andreu. Y fueron unos segundos que parecieron años. Yo creo que algún diputado del PSOE envejeció allí lo que no había envejecido en un verano que también había tenido lo suyo para ellos. Y finalmente ella volvió. Algo debió suceder porque en ese barullo que se organizó, a cada persona de Podemos o a ella misma que les preguntaba la razón de ese ataque de nerviosismo, daba una versión distinta. Yo creo que sí que sucedió algo de índole política. Creo que la razón. ¿Algún mensaje, alguna llamada? Algún mensaje. Ella dijo que le había hecho llorar una amiga que le había puesto un WhatsApp. Uno de sus asesores dijo otra cosa. El otro dijo otra cosa. Yo pienso que realmente hubo un momento en el que el acuerdo estuvo a punto de romperse, pero que finalmente alguien, gracias al WhatsApp, ese invento del demonio, Jorge, consiguió reconducir. Yo creo situación. que eso nos demuestra que en este país hay demasiadas personas, con todo el respeto del mundo se lo digo, que llegan a cargos políticos para los que, con rotundidad también lo digo, no están preparados. Y me parece que ha llegado el momento de que empecemos a exigir que los representantes públicos tengan la suficiente preparación y capacidad para desarrollar el trabajo al que se les ha encomendado. Y yo tengo la sensación que no solamente Raquel Romero, sino que hay más que en otras cosas de su devenir de la vida lo pueden hacer muy bien. Pero en el hecho político en sí y desarrollar la complejidad del mundo que hoy tenemos, me parece que hay demasiados cargos políticos que, al menos, en mi opinión, carecen de la suficiente valía o capacidad. Pero Pedro, hasta para liderando países muy empleo. importantes, ¿eh? Sí. Hasta liderando países muy importantes. No, pero estamos de acuerdo, pero hablamos de los que a nosotros, como bien dice Domingo, pero Domingo dice otra vez lo de los impuestos, y hablamos de nuestras perritas, ¿sabéis? Esas perritas nuestras, que es las que hablamos, estamos hablando de La Rioja, luego podemos hablar de ese mundo globalizado que es un desastre, ¿de acuerdo? Pero en La Rioja me parece que tenemos, hay algunos consejeros por ahí, u otros cargos políticos, que debieran tener una distinta desarrollo para cumplir su cometido. Como en política sucede también como el resto de la vida, que no es tan distinta muchas veces, y por utilizar la metáfora esta siempre tan recurrente del deporte, el caso es que Concha Andreu metió gol. Lo que no consiguió Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, y la incapacidad suya y del resto de socios satélites nos lleva a las elecciones del 10 de noviembre, aquí al menos nos evitamos ese trance. Pero la pregunta que yo me hacía viendo el devenir de las negociaciones era, que es una pregunta que os traslado, me tomo la libertad. Claro. de moderador. ¿Es lícito pagar ese precio? Ese es el asunto. La frase, para mí, la que lo resume todo en cuanto a Raquel Romero es: un voto vale un gobierno. Sí. O sea, me parece que con un solo voto, que alguien tenga el poder absoluto de decidir sobre todos los votos de los riojanos, hasta qué punto una persona nada más puede, y lo digo entre comillas, chantajear la política. Lo que llegamos a la conclusión que tenemos que cambiar el sistema de elecciones, el sistema de cómo se vota. Hay que hacer muchos cambios que durante la transición se hizo bien. Vamos a decir que no había... Y yo aplaudo como se hizo en la transición las cosas que en este país se fueron desarrollando, ¿no? Pero llegado a este momento, me da la sensación de que hay cosas que ya no funcionan y hay que cambiarlas. Y hay que tomar el toro por los cuernos, hay que seguir... Tú decías algo con relación a Pedro Sánchez. Yo no estoy de acuerdo en elecciones, pero sin embargo me felicito que haya elecciones porque no se ha llegado a un entendimiento entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos. Yo, como español, no quiero ser gobernado por un gobierno en el que esté Unidas Podemos. Es así de sencillo. No quiero. ¿Por qué? Porque quiero vivir en un espacio como el que hemos vivido en este país, en una democracia liberal, en una democracia con un sistema capitalista, y cuando digo capitalista lo digo con todo el sentido que es, en lo bueno, en lo malo, en lo que tiene. Y me da muchísimo miedo, me hubiera dado muchísimo miedo un gobierno de España
con Pedro Sánchez... Ese discurso tiene también un arma de doble Por filo. supuesto, También hay todos los muchísimas discursos... personas que votaron a Vamos a Podemos ver. y en algún momento Claro. ya no hay un bipartidismo, Todos hay que los llegar a discursos acuerdos. tienen dobles versiones, todos, y triples. Pero mira, has Es esquivado la cuestión pregunta que la de palabra Jorge, aguanta Pedro. todo. Pedro, has esquivado la pregunta de Jorge. No, es lo que me ha dicho, le he contestado. Sí. Sí, le he contestado ¿y que yo Domingo? no quiero ese gobierno. No, yo añadiría que en las negociaciones no solamente fue la presidenta actual, Andreu, sino también Francisco Con, el consejero. Yo creo que ahí jugó un papel en todo el proceso anterior y luego ya después de las elecciones. Yo creo que se impuso ahí un cierto pragmatismo, ¿no? Es decir, ya que estamos aquí en la línea de meta a punto de superarla, vamos a ser capaces de alcanzar un acuerdo, ¿no? Pero yo creo que se transige a veces demasiado. De todas maneras, a propósito de lo que tú decías, leía ayer o anteayer que España es el único país de la Unión Europea, junto a Malta, que no ha tenido nunca gobiernos de transición, de coalición, perdón. De coalición. Y yo creo que esa es una buena reflexión. Lo que pasa es que yo creo que precisamente por eso que hay que exprimir el aire institucional, la grandeza de miras a los estadistas que haya por ahí en estas formaciones más pequeñas para que el espectáculo que nos ofrezcan sea mejorable a lo que hemos visto. Y yo creo que además, conectando estas dos cuestiones, las que decía Pedro, en algún momento las negociaciones aquí dependían de las negociaciones del gobierno Por supuesto. Por supuesto que ¿no? sí. Y estaba Por supuesto. todo... No tenemos pues, autonomía. Para las dos formaciones. Claro, Para las dos eso es, formaciones. eso Porque es. Podemos decir a Raquel Romero, no, es que Andreu está mediatizada por Ferraz. Bueno, ella también está mediatizada Claro. por Pablo Iglesias. Oye, y para cerrar ya este capítulo sobre el Ejecutivo riojano, si la polémica en Logroño estaba marcada pues por eso, por el túnel de Vara de Rey y por otras cuestiones, en el Ejecutivo, en lo que llevamos de andadura, Domingo, la polémica está en materia educativa, parece, ¿no? Bueno, yo creo que ahí son rehenes de nuestra contertulia hasta que accedió a su cargo político, que es Enar Moreno, ¿no? Que nos verá, le mandamos un saludo y un beso. Entre otros logros que ha tenido fue la de poder permitir que se dé el Islam, o se estudie el Islam en los colegios públicos, cosa que también yo tengo mis pegas respecto al mismo. Por ley, desde los años 90, las religiones minoritarias tienen que tener ese Yo reconocimiento. creo que los colegios, la enseñanza pública en este país debería ser absolutamente laica, no tener tener una formación ética, evidentemente. Aquello que en su día se habló de educación para la ciudadanía, no sé si era el título más adecuado, pero bueno, ya han pasado muchos años y en definitiva parece hasta incluso que queda bien el título de educación para la ciudadanía y eso me parece fundamental, pero evitar cualquier tipo de enseñanza religiosa en los colegios públicos. Pero bueno, Enar es la que de alguna manera condiciona el acuerdo con el gobierno a efectos de sanidad y de educación, bueno, y de sanidad también, porque está también lo de la clínica Viamed, en la que ella dice que hay que romper ese acuerdo que tienen y probablemente hasta tiene razón. En el tema de la educación yo creo que el consejero actual, Cacho, pues me parece que también ha salido un poco como elefante en cacharrería. Me parece que todo esto de decir que la educación concertada va a tener que reducirse las subvenciones que reciben, y yo creo que es que la sociedad contemporánea, el país administrativamente hablando y a nivel de educación, no tiene suficientes colegios ni suficientes centros de enseñanza para poder atender la demanda que tienen. Por lo tanto, me parece que es un poco precipitado, aunque algún en el fondo pueda tener cierta parte de razón cuando dice Enar Moreno que bueno, que deberían evitarse esas subvenciones. Una cuestión más. Tiene razón en muchos planteamientos que hacen, pero cuando hablan los políticos, yo creo que deben al final acostumbrarse a hablar con cifras. Vamos a quitar los apoyos a la educación concertada, vamos a quitar lo otro y lo otro. Yo estoy plenamente de acuerdo con ello. Pero oiga, póngame en la mesa las cifras con las que usted va a desarrollar ese asunto. Porque claro, decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro es muy sencillo. Pero luego hace falta una condición, que es la económica. Pedro, sale más barata la educación concertada que la educación pública. Claro. Yo sobre eso tengo dudas. Hay dudas. Pero lo barato muchas veces Pero sale sí, caro. sí, es igual. Si Pero no es salgo en cuestión de defensa que de salga o Cacho, no en la salga. entrevista que nos concedió amablemente, recién tomado posesión de su cargo al periódico, salió con las cifras que a su juicio evidenciaban un desequilibrio entre las aportaciones de presupuestarias de su consejería a las dos ramas de la educación, y él opinaba que eso debía alcanzar un equilibrio que ahora mismo no se producía en beneficio de la ¿Cómo lo va a enseñanza alcanzar? privada. Ese es el problema. Si yo no estoy en contra, pero ¿cómo lo No, va a pero que alcanzar? él mencionaba las cifras, simplemente Sí, quería sí. matizar. Ahora, es que en esta ciudad... Pedro, Perdona, ahora Carlos. seguimos con este tema porque si nos lo dicen los compañeros de realización que estamos listos, vamos a cerrar este bloque con una nueva conexión en directo. Yo no sé si es posible o no, sí, parece que sí. Y es que en este programa y durante la temporada vamos a incluir también asuntos más allá de los políticos, lo que siempre se ha dicho aquí, cuestiones que afectan a los ciudadanos, lo que nos preocupa, la factura, el dinero, lo que sube, la gasolina. Bueno, pues nos vamos a ver con nuestra compañera Natalia, que está ya ahí conectada en directo, a que nos explique
algo fundamental. ¿Qué está pasando con los recibos de la luz? Un impuesto, un precio que no deja de subir y que además incorpora conceptos tan complejos y tan variados que no sé si aquí alguno entiende la factura de la luz. Domingo, ¿tú la entiendes? La leo, alguna vez me la leo para ver los conceptos por los que uno paga. Es un follón. A ver, bueno, pues con esto está nuestra compañera Natalia. Cuando quieras, adelante. Pues así es, Carlos. Algo tan sencillo y tan cotidiano que debería ser sencillo como es la factura de la luz que todos recibimos, muchas veces nos resulta muy complicado, ¿no? Y no sabemos, leemos esto de otros conceptos, servicios, qué tarifa es mejor. Bueno, pues para eso nos hemos desplazado hasta la sede de UGT y yo estoy con Álvaro Granel. Muy buenos días, presidente de la Unión de Consumidores de La Rioja. Muy buenos días. Para que nos aclares todas estas dudas que muchas veces, pues eso, no sabemos, ¿no? Muy bien, no nos aclaramos, a veces las pagamos y ya está, a veces intentamos indagar a ver en qué consiste, pero antes nosotros hemos salido a la calle a preguntar a los logroñeses cuáles son esas dudas que tienen, ¿no? Si entienden la factura de la luz, qué les parece el precio, y esto es lo que nos han contestado. Sí, la reviso, pero no la entiendo. Pues no sabría leerla, el consumo, lo que pagas, pero no sabría el IVA, no sabría, no, de verdad que no. Pues no. ¿Para qué le voy a decir que sí si no lo va a entender? Cuando viene mi yerno le digo, a ver, Javi, pues esto, me lo explica y ya. Forma de pago, la fecha de encargo y la cuenta corriente. Ahí tienes que ingresarlo. Pues yo la verdad es que como no me preocupo de esas cosas porque lo lleva todo mi marido, pues la verdad es que no te puedo responder a la pregunta. Tengo la suerte de que no me preocupo de esas cosas, pero sí que le oigo que se queja de que es bastante alta. Por ejemplo, esto de otros conceptos y servicios. Eso ya no lo entiendo. No. Impuesto de electricidad sí, luz, lo que facturamos, dos conceptos de servicios, pues exactamente no. Tampoco me preocupo en mirarla mucho. Veo que el precio va acorde con lo que tengo contratado y no me preocupo de nada más. Tendrían que detallarlo más en la propia factura, por lo menos detallarlo en las siguientes hojas. Yo miro lo que hay y ya está. No la entiendo porque cada día me suben más el precio. No, me parece chino. Lo pago y punto, no, de eso porque yo no me aclaro. Hay veces que viene mi hija y de eso, pero si no... Yo soy profesora y aprovecho para decir que este tipo de cosas se deberían enseñar en los colegios a interpretar a los alumnos, porque yo creo que no saben interpretarlas. Pues muy interesante eso último que nos decía una de las ciudadanas, que esto se debería estudiar en los colegios para que lo aprendiéramos todos. Hombre, yo creo que no hace falta para tanto, ¿no? Que es difícil descifrarla, más porque durante años la factura era incomprensible total, pero hoy en día sí que tiene los términos más o menos que se pueden entender con un poquito de atención, ¿no? Con cosas que son complicadas también de entender, pero bueno, la factura hoy en día es donde comprende todos los términos por los cuales pagamos nosotros la energía. Entonces nos lo explican bastante bien y yo creo que tampoco es tan complicada si demostramos un poquito de atención. Oye, perfecto, Álvaro, pues explícanos qué nos podemos encontrar en la factura de la luz y enséñanos a descifrarla. Vamos a ver, en la factura de la luz lo primero que tenemos que tener en cuenta es si queremos el precio regulado por el gobierno o la tenemos de... Lo primero es elegir la tarifa, ¿no? Elegir la que queremos que nos suministre, porque si queremos el comercio libre, ahí vamos a tener unos precios libres que al final nos pueden resultar bastante poco beneficiosos. Si cogemos lo que es la tarifa que está regulada por el gobierno, lo que se llama PVPC, entonces esa tarifa es la que nos va a dar la regularidad en el precio sin grandes sobresaltos. O sea, tú aconsejas que utilicemos esa factura, nosotros, ¿no? Casi desde mejor. La Unión de Consumidores siempre hemos aconsejado coger la tarifa que el gobierno nos está regulando, porque a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues tenemos una garantía de que alguien tiene el ojo puesto encima de eso para que nosotros tampoco paguemos más de la cuenta. Perfecto, pues una vez que tenemos la tarifa, la mejor, digamos, la que más beneficios nos va a dar, ¿cómo lo leemos? Pues nosotros lo que tenemos que hacer para leer una factura, aquí tengo una factura en este caso de Iberdrola,
porque las facturas todas son iguales, lo que pasa que van cambiando las maneras de presentárnoslas, ¿no? Pero esta de Iberdrola puede ser una de las más claras. Entonces tenemos por potencia contratada, que es el término de potencia que se llama, este es un término, tenemos el término de consumo o energía consumida, que es lo que realmente estamos consumiendo, tenemos el impuesto sobre la electricidad, que todos, por desgracia, sabemos que son 2 en vez de 1, y el alquiler de equipos o contadores, o los equipos de medida y control, y luego ya lo que es el IVA, el impuesto. Entonces, esos son los 5 términos por los cuales nosotros pagamos el servicio que se nos ofrece. Entonces, para que veamos más claramente de qué es lo que estamos haciendo, bueno, pues tenemos una evolución de consumo. Aquí nos va a decir si tenemos grandes sobresaltos en el consumo, si siempre hacemos más o menos el mismo, y de ahí tenemos que estar pendientes de lo que es. Tenemos los periodos que estamos pagando, los kilovatios que nosotros tenemos que hemos consumido y los por los que vamos a pagar. Esto es lo más. ABC, ¿no? Esto es el ABC de una factura de luz. Vale. Tenemos que ir terminando esta conexión. Por último, vamos a hablar de estos gráficos, ¿no? Que también aparecen en la factura de la luz, pero que muchas veces no corresponden, ¿no? Con la... Sí, es que los gráficos, como todos sabemos, se confeccionan a medida de lo que cada uno quiere que se confeccionen. Entonces, los gráficos, para mí no me dicen nada. Me hablan de un coste de producción de electricidad y margen de comercialización que, desde luego, no al usuario, a lo que es el consumidor, no le dice absolutamente nada. Perfecto, Álvaro. Pues nos quedamos con que tenemos que, sobre todo, estar muy atentos, la tarifa regular, y muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros por avisarme. Gracias, Natalia, por esa conexión en directo aquí en TVR, en La Rioja Directo. Igual yo es que necesito otra lección, que me lo explique otro día, porque de los 5 conceptos eso queda claro. Habría que entrar en cada uno de ellos. Gracias, Álvaro, gracias, Natalia. Hasta la próxima. Bueno, señoras, señores, hemos visto uno de los asuntos cotidianos, esas facturas que hay que seguir investigando, porque la cifra esa no baja, Domingo. La cifra Vamos a final. ver, yo creo que no es tan difícil de entender. También es verdad que hay que dedicarle unos minutos, no digo pero hay unas muchos horas. conceptos. Uno pero bueno, es al el final, consumo real. Uno. Fíjate, nos has dejado fascinado que tú sí que la entiendes. Vamos a ver. Cuando habla de la potencia contratada, lo ha dicho como un concepto absolutamente abstracto, y esto es lo que uno hace cuando va a la compañía a contratar lo que quieres. Porque antes, cuando yo era joven o niño, se fundían los plomos. Y os acordaréis. Ahora salta. Claro, ahora salta el automático, el diferencial o lo que tengas. En función de la potencia contratada, tienes un interruptor de control de potencia que va precintado, por cierto, por la compañía, y si tú superas los 2.000, los 3.300, pues se va. Mira, Entonces, que nos están dando al interruptor también ya los de realización para que vayamos a publicidad. Vale. Domingo, Pues esto nada, es La luego Rioja sigo, Directo, hay luego que sigo. hacerles caso a ellos. Ahora Luego seguimos, sigo. no se vayan, venga.